Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del programa Pensamiento Libre. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Jorge Basaldúa y con José Antonio Pérez Islas en torno a la pregunta ¿qué onda con los jóvenes? Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. José Antonio, Jorge, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Yo creo, Jorge, para arrancar con la pregunta de qué onda con los jóvenes, creo que sería importante empezar por el principio, que es, ¿cómo definimos la categoría de joven? Bueno, realmente la categoría es una categoría así difícil pues de atrapar, ¿no? El joven movible, este joven dinámico, pero lo que hay que entender claramente es que la concepción de joven es una concepción construida históricamente, ¿no? No es lo mismo pues hablar de jóvenes hoy en día que los jóvenes que existían hace 30, 40 años, ¿no? Esta construcción también, cuando uno habla de jóvenes, muchas veces hay una concepción inmediata que se tiene, en la cual puede haber ciertas ideas pues ya preconcebidas. Por ejemplo, hablar de la juventud como futuro, como lo mejor, como que ahí se van a centrar todas las, las cosas buenas de la sociedad y son ellos quienes tendrán que llevar de alguna manera la batuta en unos años de la sociedad. O bien, la otra parte que concibe al joven también como este joven estigmatizado, un joven sospechoso, un joven delincuente y que claramente está construido pues por una concepción de joven según también la clase social en la cual está. Claro. Por lo tanto, esta construcción de la categoría de joven tiene que entenderse en un momento histórico y creo que también tiene que estar arraigada también con esta visión de clase social, porque creo que también esta parte de la ubicación del sujeto en la sociedad tiene mucho que ver para entender qué tipo de joven, de qué joven estamos hablando. Hay estudios pues que hablaban de un joven o de los jóvenes, de la juventud, como si fuese una categoría única, que hablar de joven era hablar ya de todos los jóvenes, y entonces también creaban, digamos, en este tipo de concepciones donde nos llega también esta idea de que, bueno, los jóvenes pueden ser como el futuro, etcétera, etcétera, pero hay que entender que para entrar a estudiar a los jóvenes, sí es un trabajo bastante complejo, porque es comprender realmente las condiciones, la vida, el contexto en el cual los sujetos están viviendo, las convivencias y las relaciones que establecen estos jóvenes, pues estos sujetos sociales, con las otras partes de la sociedad. Es fundamental construirlo de esa manera y ver que es una categoría compleja, que, como dicen algunos autores, juventud al vacío es una categoría vacía hasta que no se hace una idea de los jóvenes que encarnan ese concepto de juventud. Jorge Basaldúa Silva es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Es licenciado en Comunicación y Antropología Social. Además, tiene una maestría en la Universidad Iberoamericana en Educación Humanista y en la Universidad Autónoma de Barcelona en Educación y Comunicación. Ha realizado varios documentales con niños de distintas lenguas y culturas. Entre ellos podemos encontrar Juan del Monte, un cortometraje galardonado por el Gran Premio del Jurado del Festival Ojos Fértiles de Cuba. Actualmente se desempeña como coordinador de la investigación Monitor de la Cultura Juvenil en las Universidades Jesuitas de América Latina. José Antonio, tú has sido una persona clave en lo que tiene que ver con las encuestas, la encuesta nacional de juventud.
¿Qué nos revelan estas encuestas en relación a este panorama vinculado con la juventud de nuestro país? Bueno, se han realizado 2 encuestas hasta la fecha, la del año 2000 y la del 2005, y en el origen estuvo esta preocupación de que había muchos estudios quizá sobre ciertos sectores de jóvenes, los jóvenes más estudiados quizá los universitarios, por ejemplo, algunos otro tipo de jóvenes, por ejemplo lo que decía Jorge, los jóvenes delincuentes o con conflicto con la ley son otro de los sectores quizá más estudiados. Hay digamos disciplinas que se dedican más a ellos, como la psicología, ¿no?, que ve solamente un enfoque individual, y esta fragmentación, esta diversidad de estudios siempre daba la impresión de que sabíamos muy poco de otros jóvenes que generalmente no estaban en los estudios. Por ejemplo, los jóvenes que no estudian ni trabajan, no sabíamos nada de ellos. Claro. Y fue uno de los motores que motivó a estructurar la primera encuesta del año 2000. Esta encuesta se desarrolló con participación de financiamiento de instituciones oficiales, internacionales también, y con el diseño de 12 expertos en diferentes áreas de los jóvenes. De ahí surgió el cuestionario, y además tenía la idea de ver qué había pasado. En la base estaba una hipótesis que decíamos que esta transición, que parece ser que era la que todos debíamos de pasar, salíamos de la familia, íbamos a la escuela, terminamos en la escuela, íbamos a conseguir un trabajo, y ya cuando teníamos trabajo entonces nos volvíamos ciudadanos y participábamos y todo eso. Y la hipótesis es que las condiciones que fundamentalmente desde los años 80 afectaron a México habían dispersado este camino, que supuestamente era el camino normal, entre comillas, para hacerse adulto. Y los resultados fueron en realidad sorprendentes, porque es cierto, quizá el camino normal fue, al fin de cuentas, el camino más anormal, porque veíamos circuitos donde el joven salía de la escuela, buscaba trabajo, no lo encontraba, regresaba a la escuela, seguía estudiando, regresaba a buscar trabajo, no lo encontraba y se volvía a la escuela. O aspectos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que a veces pasaban directamente de la familia al trabajo, y que prácticamente la escuela la pasaban de lado. Ese tema, esos grandes sectores que pocas veces habíamos tocado en los estudios, fue, digamos, lo más sorprendente de hacer estas encuestas nacionales. José Antonio Pérez Islas es licenciado y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Además tiene una especialización en Políticas de la Juventud por la Organización de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos, como el de director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre Juventud y director de la revista Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Ha publicado diversos trabajos sobre juventud, entre los que destaca el libro Historias de los Jóvenes de México. Actualmente se desempeña como investigador en el Seminario de Estudios Superiores y como coordinador del Seminario sobre Estudios de Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2005 lo que intentamos es, porque la idea que cuando se construyeron las encuestas que se aplicaran cada 5 años, fue darle un seguimiento a temas específicos, sobre todo uno que nos pareció muy relevante, que también fue diseñado por 4 de los digamos estudiosos en estas materias, el tema de la informalidad y de la desinstitucionalización, que es un concepto complicado. El primero es que la informalidad generalmente se había visto en el empleo. Se conseguía trabajo, pero ya no, sin contratos, sin prestaciones, con salarios muy bajos, etcétera, etcétera. Pero este concepto de informalidad se había extendido.
Entonces ahora veíamos, por ejemplo, relaciones entre parejas bastante informales, ¿no? Ya no se formalizaba, por ejemplo, en el matrimonio. O el tema del interés en la participación informal en pequeñas organizaciones de jóvenes, pero no en la participación de la política formal, partidos políticos, etc. Entonces ese fue fundamentalmente. Y el otro tema que se tocó en el año 2005 fue este proceso donde las instituciones cada vez les sirven menos a los jóvenes. La escuela, ¿no? El trabajo, la política. Quizá la única institución que le sigue funcionando y por eso la valoran mucho los jóvenes es la familia. Porque los mantiene, los conserva y a veces hasta yo siempre he dicho, la familia de un joven acaba haciendo de todo, hasta les consigue trabajo, porque lo que veíamos según esa encuesta es que la mayoría de los jóvenes conseguían trabajo mediante los nexos de la familia. Entonces, este tipo de cosas está a la base de conocer mejor un grupo muy heterogéneo, ya lo decía Jorge, muy difícil de determinar esto es ser joven. Lo que volvemos reiteradamente a entender es que hay diferentes maneras de ser jóvenes en México y que esto es lo que tenemos que estar pensando cuando pensamos quiénes son los jóvenes. En sus estudios, José Antonio Pérez Islas ha revisado las condiciones económicas, de salud, cultura y educación de los jóvenes en México. Sin embargo, es en el aspecto laboral en donde ha centrado su atención. Para Pérez Islas, el trabajo es un factor determinante en el paso del joven a la adultez. En su artículo De los riesgos del trabajo a los trabajos de riesgo, hace una añoranza de los viejos tiempos en que la escuela, al brindar conocimientos y herramientas, podía dar una certificación para integrarse al mercado del trabajo. Hoy en día, según el investigador, los jóvenes carecen de una ocupación estable, han perdido confianza en sí mismos, no pueden adquirir independencia con el primer trabajo que encuentran, ni tampoco al salir de la escuela pueden integrarse a la vida laboral. Es decir, se han convertido en trabajadores sin trabajo. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con ustedes. Seguimos aquí en Pensamiento Libre platicando con José Antonio Pérez Islas y Jorge Basaldúa acerca de los jóvenes. Jorge, justo antes del corte, precisamente José Antonio nos estaba diciendo de cómo en este contexto actual los jóvenes están viviendo en muchísima falta de compromiso y muchísima como aislamiento, ¿no? No hay instituciones con las cuales ellos se sientan verdaderamente identificados, con la excepción de la familia. ¿Qué podemos sacar de esto? O sea, ¿cuál es esta función o cuál es el posible camino que tienen que seguir los jóvenes ante este contexto? Yo creo que precisamente este contexto en el que las instituciones se desdibujan, pierden fuerza, se van, obviamente están constituyendo un referente cada vez menos sólido, digamos, para los jóvenes, y de ahí que las trayectorias que normalmente seguía el joven, pues como ya lo comentaba José Antonio, esta idea de pasar de la infancia a la adultez a través de todo este proceso de formación educativa, etcétera, etcétera, de esta moratoria, esperarse, capacitarse para entrar al campo laboral, empieza a no tener ya, digamos, esta función, digamos, que marcaba una ruta sabida, una ruta que pues ya esperaba el joven continuar para llegar a ser adulto. De ahí que al perder fuerza las instituciones, de pronto las rutas se multiplican. Y lo que podía haber sido en un momento dado trayectorias anormales, estas trayectorias se convierten precisamente en la constante social, empiezan a multiplicarse y empiezan a generar también un contexto distinto, una sociedad que está
cuyos sujetos se están adaptando a estas transformaciones. Yo creo que en este sentido los jóvenes, creo yo, han mostrado una gran capacidad creativa, digamos, para adaptarse a los nuevos contextos. Se inventan, transforman, se unen, socializan de diferentes maneras, se agrupan de formas inéditas, digamos, para hacer frente a un contexto cambiante, a un contexto que ya no les brinda seguridades, ¿no? Y en este sentido, de ahí también lo que hablábamos hace un momento, de la dificultad de asir, pues, de alguna manera, la categoría de joven, un joven que se mueve, que se dinamiza y que además vive su ser joven desde diferentes ámbitos de la sociedad. Yo creo que también en este sentido, perdón, el sujeto joven es de alguna manera un portador de respuestas, de innovaciones en una sociedad que a todos nos tiene con muchas interrogantes. Una sociedad que se mueve, que se transforma, que está cambiando, pues, de paradigma, pues estamos cambiando a una sociedad que no nos permite vislumbrar rutas claras de desarrollo, y entonces el sujeto joven es de alguna manera el portador quizá de respuestas innovadoras para estos nuevos contextos. De ahí creo yo la importancia de trabajar precisamente con este sujeto, pero no con esta lógica, con esta concepción del sujeto que ya sabemos quién es, que ya sabemos el caminito que va a seguir, sino más bien como un actor social que está construyendo y que muy probablemente pueda ir marcando, junto también con un diálogo con el mundo adulto, aunque marcan muy bien su diferencia y hay dificultad también para lograr estos diálogos, va marcando las maneras como podemos construir una sociedad diferente. Porque de alguna manera él está, de cierta forma, manejando el contexto. Él tiene que enfrentarlo, va construyéndose y además tiene que dar respuestas a estos nuevos desafíos que va encontrando, ¿no? Si en un momento dado el ámbito educativo, por ejemplo, ya no le está dando la garantía de acceso al ámbito laboral, pues entonces tendrá que construir otras cosas. De pronto, esta parte que parecía, o este tránsito por la institución educativa que lo capacitaba, va perdiendo sentido también, ¿no? Entonces, de ahí encontramos también muchas veces estas crisis dentro de la institución educativa que, siendo realistas, no ha sabido tampoco adecuarse ni hacerse las preguntas pertinentes respecto a los nuevos actores con los cuales se está trabajando. Entonces, bueno, la incertidumbre está ahí, el joven, creo yo, un actor social que puede ir construyendo, que va de alguna manera construyendo las respuestas de manera difícil, pero pues caminando hacia la construcción de esta nueva sociedad. Jorge Basaldúa ubica a los jóvenes como tema central de sus investigaciones. En sus trabajos, no solamente los ubica como objeto de estudio, sino como protagonistas de los procesos sociales. Para él, está en los jóvenes la clave del cambio de la sociedad, porque son ellos quienes crean las nuevas identidades. Basaldúa afirma que es necesario reconocer que los jóvenes tienen un mundo donde cotidianamente participan y establecen relaciones con otros grupos sociales, es decir, construyen sentidos para su vida. Como investigador, señala que las instituciones educativas deben de conocer más sobre la vida de sus estudiantes y no reducirlos a meras cifras de desempeño escolar. Deben de girar hacia las otras esferas que constituyen la vida de los estudiantes y encontrar las relaciones que guardan con su proceso educativo. Respecto a los jóvenes migrantes, afirma que es necesario darle un carácter distinto al circuito migratorio, permitiendo el advenimiento de nuevas identidades, tanto en los jóvenes que migran como en los que se quedan en las comunidades de origen. Concluye que para entender más cómo se construyen esas identidades, es necesario ampliar el horizonte de conocimiento sobre los jóvenes en general.
José Antonio, tú hablabas de la familia como la única institución que aparentemente sigue siendo un referente. ¿Qué otros referentes hay para estos jóvenes en este mundo de incertidumbre? ¿Cuáles son aquellos elementos de los cuales se pueden asir para construirse y reconstruirse a sí mismos y para dialogar o establecer esos diálogos con los adultos o con el mundo de la adultez? Bueno, yo creo que algo que tenemos que entender es que este mundo es tan distinto a los anteriores, que yo creo que ni los adultos tenemos muy claro de dónde agarrarnos ante los terremotos que nos invaden. Y en ese sentido, el joven, y sobre todo los jóvenes de esta época, nacieron con la crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, no les es extraño un mundo tan complicado como lo vemos quizá desde la mirada adulta, que todavía tuvimos oportunidad de pensar que nuestro horizonte tenía claridad en torno a que teníamos un empleo para toda la vida, quizá podíamos comprar nuestra casita, tener hijitos y toda la cosa así. Ahora hay muchas cosas que todas esas perspectivas que teníamos se fueron diluyendo y en algunos casos se fueron acercando al joven. Tú podías en algún momento, a nuestra generación podía pensar todavía a largo plazo. Y me parece que los jóvenes de ahora cada vez piensan a menos largo plazo. Y en ese sentido tienen una habilidad que quizá supera a la del adulto, que es que algo que se les ha calificado como un aspecto negativo, yo creo que es una cosa positiva, que es ser pragmáticos. Y en ese sentido, pues sí, ante digamos un mundo tan cambiante, tan velozmente, que se transforma tan constantemente, pues lo único que te queda es irte adaptando e irle buscando inventando nuevas cosas para enfrentar esas nuevas situaciones. Y en ese sentido creo que los jóvenes tienen claro que lo único permanente es el cambio. Y en ese sentido se van adaptando al cambio, ¿no? Van creciendo, van moviéndose. En algunas cosas que a lo mejor a los adultos hasta no nos gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la estabilidad de la pareja, pues sí, saben que en la mayoría de los casos no va a ser para toda la vida. Pero tampoco el empleo. El empleo todavía podíamos pensar que alguien tuviera un empleo para toda la vida. Lo más seguro es que ellos tengan, la UNESCO plantea que en la vida laboral de un joven, alrededor hasta los 25 o 29 años, van a tener 12 empleos. Es decir, prácticamente cambiarán cada año de empleo, ¿no? Y además cada vez con empleos más complicados. El empleo es un bien escaso, se va a convertir en un bien escaso. Y va a haber dos tipos de empleos. Uno que va a ser muy especializado, que tiene un mercado internacional, que te van a pagar en dólares o en la moneda que predomine en ese momento, que te van a pagar muy bien, que te pueden contratar en Londres, en Singapur o en Buenos Aires. Pero esos son empleos escasísimos. Y como les digo a veces a los muchachos, solamente si eres experto en el chip 35RTZ2, vas a poder hacer este tipo de cosas. El otro tipo de empleo es un empleo que quizá ni escuela necesite, que son los afanadores, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera. Y esto significa que va a haber una devaluación del sentido de la educación, por ejemplo. Claro. El tema es después, los que no están en ninguno de estos dos, ¿qué va a pasar? ¿No? Me parece que es un asunto que habría que pensar. La nueva generación de jóvenes en América Latina ha demostrado ser la más educada de su historia. 3 de cada 4 jóvenes cuenta entre 6 a 10 años de escolaridad más que la que tuvieron sus padres. Sin embargo, José Antonio se pregunta, ¿qué están haciendo los jóvenes de cara a las limitaciones estructurales para acceder a los mercados de trabajo? Ante esta interrogante, se plantea 3 formas de valorizar la fuerza de trabajo juvenil: la sobreexplotación, la competencia y la resistencia. En la sobreexplotación,
2/3 de los trabajos modernos requieren de tareas repetitivas. Con ello, los jóvenes se convierten en trabajadores de rutina, justo los trabajadores que son prescindibles y desechables en el actual modelo económico. Otra manera de sobrevivir en este mercado de trabajo es la competencia. Un mundo donde ya no existen puestos de trabajo, sino proyectos, donde el empleador requiere de éxitos inmediatos para satisfacer las necesidades del consumo. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Seguimos aquí en Pensamiento Libre conversando con Jorge Basaldúa y con José Antonio Pérez Islas acerca de los jóvenes. Me preocupa un poco lo que estabas diciendo justo de esta cuestión en cuanto a los trabajos que van a tener los jóvenes y la forma en la que están viviendo en un mundo claramente de incertidumbre. Y me parece que es como el decir, bueno, ellos obviamente no pueden hacer algo no pueden replicar un mundo que no han vivido. Y si este es el mundo en el que viven, ese es el mundo que van a ir construyendo en la medida en la que vayan pasando de la juventud hacia la adultez. Pues mira, mi hipótesis es que uno busca lo que no tiene. Entonces, claro, mi generación, como nos tenían sometidos y la autoridad paterna y la falta de democracia en el Estado y ese tipo de cosas, nuestros anhelos tenían que ver con ese tipo de asuntos, de cómo nos enfrentábamos y cómo luchábamos en contra de ese autoritarismo paterno o falta de democracia, etcétera. Me parece que, y esta es una de las grandes sorpresas que tuvimos aún los mismos que diseñamos las encuestas, es que nos enfrentamos, cuando conocimos los resultados, a jóvenes bastante tradicionales. Yo me atrevería a decir hasta conservadores. Porque había muchos de estas opiniones que eran terriblemente, yo diría que hasta contrarias a todo lo que habíamos pensado que la juventud era la revolución y era el cambio y este tipo de cosas. Pero pensándolo con más detenimiento, me parece que lo que sucede es que bajo esta hipótesis que nosotros buscamos lo que no tenemos, lo que los jóvenes actualmente no han tenido es estabilidad, precisamente. Es tener claro cuál es la cancha, cuáles son las reglas, ¿no? Cuándo estás fuera de lugar, cuándo puedes meter gol, etcétera, etcétera. Y como estas reglas cambian, ¿no? A veces estás en fuera de lugar y no lo estás, ¿no? O viceversa. Entonces yo creo que ese es un poco lo que va a suceder. De hecho, la historia, algunos opinan que se mueve siempre en estos idas y venidas, ¿no? Especie de péndulo, que sucede mucho con estas cosas que buscamos lo que no tenemos. Y me parece que lo que van a buscar las próximas generaciones es esta estabilidad, esta búsqueda de lugares seguros. Ahora, en este sentido, como comentaba José Antonio, es probable que en algunos ámbitos se puedan establecer algunas seguridades, ¿no? Pero lo cierto es, por ejemplo, en el ámbito laboral, me parece que es muy difícil, ya lo comentabas, que haya este empleo o más bien este trabajo, el concepto de trabajo, como se entendía antes, ¿no? O sea, tener un trabajo estable en el cual fueras construyendo, proyectando, desarrollando, creciendo, digamos, pero hasta profesionalmente, sino que se están empleando los jóvenes, ¿no? Están pasando de una actividad a otra, ya lo decías, 12 trabajos en 12 años casi, y si les va bien, porque si no puede ser un ir y venir todavía mucho más vertiginoso. En esta idea tú planteas en un texto, José Antonio, la cuestión de este empleo de competencia, ¿no? En el que los jóvenes ya no tienen trabajo, sino tienen proyectos. Y entonces hay que armar el proyecto, presentar el proyecto, o sea, que te puedan financiar el proyecto, entonces a trabajar en él. En el momento en que termina, se acabó, hay un olvido, no hay memoria del empleo que tenías y tienes que empezar inmediatamente a buscar el otro, a construir. Para eso se generan ciertas redes, pero también hay una competencia feroz, porque obviamente hay un presupuesto para 24 proyectos,
que quieren ese dinero, ¿no? En este sentido, yo creo que yo veo dos cosas. Me pregunto, esta construcción, digamos, de solidaridades sociales, de grupos, bueno, se verá también de alguna manera minada. Y por otra parte, un síndrome, digamos, de la juventud y de la sociedad actual, este asunto de la velocidad, ¿no? De esta rapidez, de este moverse de manera bastante rápida, porque si no te está comiendo la vida, ¿no? Pareciera que si te paras, entonces se te va todo. Y creo que tiene que ver también con esta concepción de que si te paras, ¿quién construye el siguiente proyecto? No hay seguridad, entonces hay que construirlo, hay que correr tras él. Y en ese sentido, pues también, como dices, probablemente esta idea de certidumbres adultas, digamos, que pues, los jóvenes de alguna manera ya no tienen, pero en este sentido creo yo, también aprenden a vivir en ello, han vivido con ello, ¿no? Están estos referentes probablemente de la estabilidad familiar y de alguna manera hasta peligrosamente encontrar que hay ideas de estabilidades aún de represión, o sea, reprimiendo, diciendo que paren lo que sea con tal de que... Pedidas por los mismos jóvenes. Pedidas por los Claro, mismos de jóvenes. hecho, algunas encuestas que preguntan a los jóvenes si prefieren que les vaya bien económicamente o democracia, prefieren que les vaya bien económicamente, ¿no? Dicen, yo, no me importa la democracia, no me da de comer la democracia, ¿no? Estar bien me interesa más, ¿no? De hecho, yo decía, hay 3 cosas que les preocupan a los jóvenes según las encuestas. Uno es casarse, tener un empleo y tener una casa. O sea, están pensando ser adultos finalmente, ¿no? Los asuntos de la democracia, de todo eso, como ha pasado en un lenguaje que no los toca, ¿no? Me parece que se ha ido alejando más del asunto. Esto no quiere decir que no participen. Uno ve, es más, la impresión que a mí me quedó, sobre todo la primera encuesta, con este tema de que ciertamente muy pocos participan en organizaciones formales, ¿no? O sea, el partido político no lo quieren ver, pero ni cerquita, ni olerlo, ¿no? Participan en 2 cosas, en las organizaciones deportivas y en las organizaciones religiosas. Hasta ahí. Pero cuando uno ve en las cosas que están preocupadas, en las cosas que hacen muy puntualmente, ¿no? Uno acaba diciendo, claro, su vida está metido, por una parte, en este trabajo de sobrevivir, en un mundo cada vez más complicado, y después en hacer cosas pequeñitas, ¿no? Porque no les permiten hacer otras cosas, ¿no? Este mayor peso de la sobrevivencia. Entonces, claro, pues si hay un terremoto, bueno, van y ayudan, ¿no? Pero después se tienen que volver a buscarle cómo comer. Es como estar en la inmediatez, ¿no? Exacto, un presentismo así, pero también es un poco paradójico esta idea de querer ser adultos, porque el joven también se desmarca del adulto. Claro. O sea, dice, yo no quiero ser. Entonces hay procesos también en que dicen, no, espérate, yo no le quiero llegar todavía para allá, yo sigo viviendo mi juventud. Y entendiendo también que esta idea, esta construcción de juventud tiene mucho que ver con esta construcción de la adquisición del consumo. O sea, el joven es también un sujeto de consumo y precisamente por ello se encuentra sus identidades, ¿no? Eres un sujeto en el cual, digamos, la publicidad, eres el centro de la publicidad, entonces hasta eres importante, tienes una legitimidad. Cuando empiezas a dejar de ser importante, entonces empiezan los traumas de que ya me estoy haciendo viejo. Ya estoy viejo. Claro. Ya me estoy haciendo adulto. Ya. De ahí yo creo que el nicho mismo del mercado pues ha abierto desde estos jóvenes, por eso la extensión de la juventud, para que el capital siga trabajando de una manera veloz, porque además, este joven antes de los 20, pues, ¿no? Y después se va a los que tienen 20 años y ahora a los que tienen 30, y el poder adquisitivo también cambia, pues estos jóvenes que pueden consumir otras cosas que ya tienen 30 y tantos, entonces de pronto los jóvenes son todos, ¿no? O sea, todo el tiempo hay un continuum. Yo creo que también con esta idea de que esta categoría, esta forma de ser joven es una construcción también del capital, es una construcción histórica, pero que tiene que ver con cuestiones de consumo. Y ahí me parece que en este sentido hay que tomar muy en cuenta, porque ahí podemos identificar de alguna manera también algunos rasgos, algunos indicadores de lo que es ser joven. Claro. Claro.
Este asunto del joven rural, del joven urbano y cómo hay una densidad mayor de juventud dependiendo el tipo de ciudad en la cual estés, ¿no? Se es mucho más joven, una ciudad cosmopolita, está más densificada que en un ámbito rural donde, si bien sí se abre el asunto de la juventud, hay un consumo cultural, pero se vive también en ciclos un poco diferentes, ¿no? Donde la adultez está mucho más cerca. Claro, hay otros ritmos, además hay otros de impuestos por la misma grupo, la misma comunidad, que de alguna manera te van llevando hacia la etapa o el momento en el que vas a dejar de ser joven, ¿no? Los jóvenes deben de asumir la consigna de no dejar de moverse. Quedarse quieto es salirse del juego, un juego cuya única norma es la ilusión de triunfar a través del mínimo esfuerzo. La tercera forma de valorización del trabajo juvenil es la de la resistencia. Esta es asumida por aquellos que han quedado en la periferia del desarrollo, como jóvenes campesinos o jóvenes urbanos de extracción popular analfabetas o clases medias venidas a menos. Las ocupaciones a las que pueden aspirar estos jóvenes son aquellas que van desde el comercio informal hasta la venta de armas o de estupefacientes. Para lograr un mínimo de éxito, estos jóvenes tendrán que agruparse. La única garantía de ganancias es la del riesgo del trabajo en sí. Finalmente, para Pérez Islas, en el contexto de una sociedad que ha perdido la seguridad económica, la fortaleza de sus instituciones y la certidumbre en las relaciones humanas, los jóvenes se ven a sí mismos ante un futuro incierto. Aunque cada vez más, y eso quizá Jorge lo sepa mejor que yo, pero estos espacios de ruralidad, urbanidad se empiezan a comunicar entre sí, fundamentalmente con el tema, por ejemplo, de la migración, ¿no? Es claro que una comunidad tradicional en México se rompe cuando los jóvenes, fundamentalmente, que ahora son la mayor parte de los migrantes, regresan a sus comunidades y regresan con tenis, con jeans, con aparatos, con automóviles, y eso transforma totalmente la comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay efectos que van de ida y de venida, donde se combinan estas cosas entre lo tradicional, pero entre lo consumo, que ahora es quizá lo que diferencia mejor los diferentes estratos de los jóvenes, dependiendo de qué tipo de consumo es a qué sector social pertenece. Jorge, ¿por qué el joven contemporáneo construye sus sentidos de vida de manera diferente al de los jóvenes de otras épocas? Bueno, yo podría comentar que los contextos en los cuales se mueve el joven actualmente son diferentes al que tenían los jóvenes en tiempos pasados. Específicamente creo yo que estamos ante una transformación de los contextos comunicativos, específicamente una revolución de la información, se ha trastocado la idea del tiempo y del espacio, y eso genera también que dentro de los grupos sociales vayan también desarrollando maneras diferentes de enfrentar la realidad, de irla entendiendo. Y muy específicamente los jóvenes creo que son los que resienten, los que están viviendo este momento. ¿Por qué consideras a los jóvenes como protagonistas de los procesos sociales? Pues mira, un poco como lo dice Rosana Reguillo, y tomando un poco a Margaret Mead, estamos ante una transformación pues, de los contextos sociales en general, y en este sentido los procesos comunicativos tienen mucho que ver. Ya no son, digamos, los referentes, digamos, de los padres, los abuelos, quienes en un momento dado se constituyen en los modelos a seguir por los jóvenes. Los jóvenes están encontrando contextos distintos y son ellos los que en un momento dado están enfrentando esto que llama Margaret Mead las épocas prefigurativas, en la cual son está en nosotros, los adultos somos quienes estamos aprendiendo de los jóvenes. La sociedad está aprendiendo de los jóvenes, quienes son los sujetos sociales que de alguna manera mejor se van adecuando y van entendiendo estos contextos comunicativos.
Claro, y que además yo creo que esta cuestión de los jóvenes migrantes, también la experiencia migratoria transforma la experiencia de ser joven, ¿no? Claro, claro. De hecho, en un momento dado se plantea como que la necesidad, pues, de entrada en la base estaría quizá la pobreza, pues, que te lleva a correr el riesgo de cruzar la frontera. Pero también podemos ver más recientemente que hay ya unas redes, un ritual de paso, por decirlo de alguna manera, en el que el joven llega a cierta edad y empieza a comentar, bueno, ya es hora de irse, ya es hora de probar también un poco lo que me cuenta el que regresa, el que está allá, esos videos que veo, ese mundo al cual yo ya debo acceder porque estoy llegando a cierta edad, ¿no? Y como dice José Antonio, también este mundo, digamos, semiurbano, abre sus fronteras cuando este capital cultural empieza a correr, ¿no? Y entonces la música, la moda, la vestimenta empieza a llegar a la comunidad y se transforma también la propia comunidad. El propio proceso migratorio, a mí me parece que un tema interesante es este asunto de los procesos migratorios constituidos actualmente principalmente por jóvenes, que son los que de alguna manera imprimen o pueden estar imprimiendo al circuito una dinámica diferente. Ya no es este padre de familia que sale, pues, por no encontrar las condiciones económicas en su entorno y tiene que salir, dejar el pueblo, cruzar la frontera para mandar el dinero, las remesas a su familia, sino que es un grupo de jóvenes que además ya ha establecido ciertas redes y que en algunos casos llega con expectativas distintas también al país al que va, ¿no? Ejemplo de ellos que llegan de alguna manera no solo a trabajar, sino si hay una red ya establecida, llegan a estudiar también. Entonces empiezan a construir otro tipo de dinámica. Ya no es este primer migrante que tiene que enfrentar condiciones bastante desfavorables. No quiere decir que el joven no las enfrente, tiene también un ámbito de vulnerabilidad distinto, es mucho más detectable como delincuente, como etcétera, etcétera. Entonces ahí se le viene encima la ley. Sin embargo, también encuentra otros ámbitos, otras expectativas que van, creo yo, dándole forma a una dinámica también distinta de ser joven, no ser joven migrante en este sentido. Muy bien, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para continuar con esta interesantísima conversación. Estamos ya en el bloque final de este programa Pensamiento Libre en una fascinante conversación con Jorge Basaldúa y con José Antonio Pérez Islas acerca de los jóvenes. El tiempo es lamentablemente apremiante, así es de que, José Antonio, algunas ideas o reflexiones finales para este programa en torno a la conversación y al tema de los jóvenes. Bueno, yo creo que, yo insisto que siempre hay que ser bastante optimista, a pesar de que suene bastante tenebroso lo que nos depara el mundo. Recuerdo una placa que encontraron en Ur de los Caldeos miles de años antes de Cristo, ¿no?, que decía: este mundo no puede seguir si los jóvenes no entienden cuál es su papel, ¿no? Una cosa así decía. Porque son desordenados, porque no respetan a los adultos, que es la misma placa que podríamos tener aquí, ¿no? Y finalmente el mundo ha continuado con sus bienes y males. Entonces me parece que lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es un nuevo mundo totalmente quizá distinto al que hemos visto. Y eso es un asunto de los jóvenes, es un asunto que les corresponde no para el futuro, sino ahora. Lo que hagan hoy los jóvenes, lo que les dejemos hacer a los jóvenes como un espacio para que ellos lo construyan y lo diseñen, pues ese va a ser el mundo que tengamos y la sociedad y nuestras comunidades que veremos en los años por venir. Y yo creo que esa es como la expectativa, ¿no? Finalmente, yo creo que no ha habido ninguna generación que se equivoque del todo. Siempre hay generaciones que nos equivocamos, a veces más, a veces menos. De hecho, la teoría de las generaciones dicen que siempre hay una generación
revolucionaria, después una estable, ¿no? Después una que consolida y después otra vez, ¿no? Entonces, quizá esta es una generación revolucionaria que va a tener que cambiar las cosas, porque las cosas han cambiado totalmente. Tenemos globalización, tenemos nuevos medios, el mundo se ha hecho chiquito en ese sentido, ¿no? Por los medios de comunicación y de transporte, pero a la vez tenemos cosas totalmente tradicionales como los fundamentalismos, las partes religiosas que siguen siendo muy importantes en las comunidades, no solamente desde el lado occidental, sino del lado oriental, es muy fuerte. Quizá veamos nuevos imperios, ¿no? Ante estas crisis que nos están azotando, quizá se restablezca una nueva relación entre el asunto de las fronteras, por ejemplo, se van a mover, me parece que pronto. Entonces, yo en realidad por eso estudio a los jóvenes, porque no solamente es divertido, ciertamente, es muy entretenido trabajar con ellos, sino porque alcanza uno a ver pedacitos del futuro, ¿no? Y eso me parece fascinante. Para terminar, a futuro, ¿qué tipo de adulto podríamos esperar de generaciones de jóvenes que están viviendo este resquebrajamiento social e individual? Bueno, sí, o sea, es difícil, más bien imposible generar la cuestión de futuro. A mí me parece más bien que podemos ir analizando lo que está sucediendo ahora. Yo creo que sería un poco la labor de quienes nos abocamos al intento de comprender a los jóvenes, ¿no? Yo creo que tenemos que ir encontrando respuestas para mirar lo que sigue. Debemos entender claramente el presente que estamos viviendo. Yo sí siento que hay un ámbito de incertidumbre muy amplio, que se están reconstruyendo, rearmando los horizontes de desarrollo social, y que aquí se está reinventando precisamente el futuro. Dice Martín Barbero que no estamos, digamos, frente a un cambio, una reforma, digamos, dentro de un proceso, porque mucha gente habla de este clásico, digamos, enfrentamiento generacional, que dices, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Una generación joven que choca un poco con la que sigue. Martín Barbero plantea que estamos en realidad frente a un cambio de la naturaleza del mismo proceso. Estamos frente a un cambio cualitativo profundo que tenemos que aprender a leer. Y de ahí yo creo que iremos encontrando pistas entre todos, tanto adultos como jóvenes, para ir rearmando el futuro social de la humanidad. Pues muchísimas gracias. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Yo me quedo con una idea que tiene que ver con una concepción de este joven, en la cual muchas veces se piensa en el joven, como ya lo he dicho hace un momento, como el futuro, como lo que va a dejar de ser, como un ser inestable, como un ser que está en formación, maleable de alguna manera, y que va a llegar a cierta estabilidad con la adultez. Pero normalmente no entendemos que el joven es un actor social en su momento, en su presente. Y creo que eso es algo sustantivo. O sea, entender que el joven es un sujeto que tiene algo que decir siendo joven. No, y reconocer que tiene toda la capacidad para responsabilizarse de sus palabras, para construir como un actor social un punto de vista sobre la sociedad y construirlo y tener una acción social también al respecto. Y no como un sujeto que está en transición, ¿no? Que no es y que vale por lo que va a dejar de ser y no precisamente por lo que está haciendo en este momento. De ahí que hay que valorar precisamente y aprender, creo yo, a dialogar. Ya lo dice José Antonio, en este mundo que se está moviendo, en el cual los adultos estamos también metidos en la incertidumbre. Claro. Tenemos que aprender a construir estas nuevas categorías, estas nuevas maneras de ir nombrando lo social, pero entendiendo que el joven es un sujeto, es una persona que está diciendo algo y que muchas veces, por una cuestión de estas luchas de poder que se dan entre las generaciones, entre la adultez, el mundo adulto, el mundo
joven, no se permiten o no se quieren escuchar, ¿no? Se les calo diciendo, si están muy radicales, dices, ay, no saben ni qué quieren, o si muy conservadores, bueno, muévanse un poquito. Siempre el adulto queriendo mandar a este joven que tiene toda la capacidad para construir. Es complejo porque, bueno, ya lo decía José Antonio, hay jóvenes que también están construyendo, hay jóvenes que también se sientan en la silla, ¿no? Y que no quieren moverse para nada. De ahí también que este diálogo entre pares es fundamental, y el estudio precisamente de los jóvenes nos permite estar atentos tanto a los diálogos entre jóvenes adultos y también entre jóvenes y jóvenes de distintos sectores, ¿no? De ahí creo yo que tenemos muchísimo que aprender, y por eso comparto con José Antonio el trabajar, el estar metido en este tipo de estudios, pues es fascinante y divertido también. Sí. Y yo creo que además de fascinante y divertido, necesario, ¿no? Necesario. Completamente necesario. Los jóvenes son una realidad, como ustedes bien lo dijeron, vigente hoy, actual, y no podemos esperar a que lleguen a la adultez para empezar a tomarlos en cuenta, sino que hay que tomarlos en cuenta desde ahorita como sujetos, como agentes de su propia vida, y claramente como aquellas personas pues que tienen una visión del mundo que va a estar en boga, ¿no? Y una incidencia en la actualidad, pues. Claro, por supuesto. Jorge, muchísimas gracias. José Antonio, Claudia. muchísimas gracias a los dos por esta fascinante conversación. A ustedes también muchas gracias por habernos recibido, por vernos, y los esperamos en una próxima emisión de Pensamiento Libre. Hasta luego.